Nos ponemos en pie en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues seguimos en esta aula de formación. El otro día vimos la primera parte del documento de la Familiaris Consortio, que ya sabéis que fue de San Juan Pablo II en el año 1980, y pues eso, una exhortación apostólica después de un sínodo que se debatió sobre la familia. Entonces vimos la primera parte, que os la recuerdo, vimos la introducción, luego vimos luces y sombras de la familia en la actualidad. La siguiente parte era el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, que era un poco cómo Dios había hablado sobre la familia, y estábamos en la siguiente parte, que era la misión de la familia cristiana, que era el tema principal de esta exhortación apostólica. Habíamos visto esta parte de la misión de la familia, pues tiene 4 puntos. Habíamos visto los 3 primeros y el cuarto era para hoy. El primero era formación de una comunidad de personas, cómo la familia tiene esa misión de formar una comunidad de amor. El segundo era ese servicio a la vida que hace la familia, ¿no? Una misión que tiene la familia, es verdad, crear vida. El tercero era la participación y desarrollo en la sociedad, como la familia tiene la misión de inmiscuirse en la sociedad. Y el cuarto punto, que es el que hoy vamos a empezar con él, es participación en la vida y misión de la Iglesia. Cómo la familia tiene esta misión de participar dentro de la Iglesia. Pues bueno, lo primero que dice el Papa es, oye, ¿quién es realmente el que le dice a la familia cómo tiene que ser? La Iglesia, ¿verdad? La Iglesia le da la identidad a la familia para que pueda ser lo que es y de esa forma poder en la Iglesia ayudar, ¿no? Y esto es un punto de partida muy importante. Y dice, ¿cuál es la misión que tiene la Iglesia, la familia en la Iglesia? Una muy en concreto: ser transmisores del amor. Es decir, la familia, si es el lugar primero donde se vive el amor, pues en la Iglesia hay que contagiarlo y hay que transmitirlo, y por lo tanto lo que la Iglesia está destinada a ser, ¿qué es? Una comunidad. Y como vimos el primer día, ¿verdad? Una comunidad no es una simple unión de muchos individuos, es una unión por el amor. Por eso en las familias se puede convivir o se puede hacer comunión. La diferencia, ¿cuál es? El amor, ¿verdad?, que ponemos en ello. Bueno, pues en esta participación en la Iglesia el Papa dice, hay una triple referencia a Cristo que la familia tiene, que es la siguiente: a Cristo se le llama sacerdote, profeta y rey. Pues este modo de ser de Cristo es el que la familia está destinada a ser en la Iglesia, ¿no? Entonces el primero, ser profeta. ¿Cómo la familia es profeta? Pues bueno, el profeta es el que evangeliza y por lo tanto la familia, ¿qué es? La primera evangelizadora, ¿verdad? El primer lugar donde el evangelio es proclamado por los padres, ¿verdad? Que en principio, si hacen bien su trabajo, los padres son los primeros en educar en la fe a sus hijos, ¿no? Y en transmitir todos los valores propios del cristiano, ¿verdad? Pero en la familia no solo los padres tienen esta misión de evangelizar, sino que los hijos también tienen que evangelizar a sus padres, porque los hijos muchas veces enseñan cosas de Dios a los padres, ¿no? Los que sois padres, ¿cuántas veces, verdad?, los hijos os desmontan con preguntas, ¿no? Oye, papá, y si Dios es así, ¿por qué tal?, ¿no? Y uno dice, no sé qué decir a mi hijo, pero tiene toda la razón esta pregunta, ¿no? Y muchas veces el padre, pues oye, se vuelve a plantear cosas. O ahora, por ejemplo, que llegan las comuniones de los hijos, pues cuántos padres vuelven a la misa porque el hijo les dice, papá, mamá, ¿por qué no vamos a misa? Entonces, la familia es ese lugar donde todos evangelizan y todos son evangelizados, padres e hijos. Y por eso la familia es profeta, porque tiene esta misión. Pero no solo eso, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros en vuestra familia hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? O que se ha alejado, y como vosotros, ¿verdad?, constantemente estáis ahí haciendo esa labor evangelizadora. Porque si no la hicieseis, no sería vuestra familia, ¿verdad?
yo qué sé, el panadero no cree en Dios y no voy yo ahí machaconamente, ¿no? A ver si tal, ¿no? Sería lo suyo, ¿verdad? Pero no tengo como ese, ¿verdad? Ese deseo interior que me impulsa a ello. Pero en cambio la familia sí, y tiene que existir, porque precisamente si lo que nos une es el amor, pues lo que quiero es lo mejor para el que tengo a mi lado, ¿eh? Y el mejor modo de amar es acercarle a Cristo, ¿verdad? Bueno, también recuerda el Papa una cosa, ¿no? Que es que hay países del mundo donde no se puede profesar públicamente la fe, ¿eh? Y esto ocurría en el año 80 y hoy día sigue ocurriendo, ¿no? Pues países musulmanes, por ejemplo, donde uno no puede profesar públicamente la fe porque es, pues eso, metido en la cárcel, ¿no? Bueno, hay países del mundo, ¿no? Se me ocurren unos cuantos. Y entonces, ¿qué dice el Papa? Dice, en esos países donde públicamente no se puede hacer, la familia qué importante es, porque la familia es el lugar donde sí que se puede evangelizar, donde sí que se puede hablar de Dios, aunque la sociedad no me lo permita, y por lo tanto donde los valores cristianos son transmitidos, ¿eh? Por eso muchas veces se habla de iglesias clandestinas, ¿eh? Claro, la clandestinidad, porque en mi familia el Estado no va a poder entrar nunca, ¿no? Y por eso tengo esa libertad para hablar de Dios, ¿eh? Bueno, y en esta misión, pues, dice Pablo una cosa, la misión de los padres es original e insustituible. Es decir, que el modo en que los padres hablan a sus hijos de Dios, nadie puede sustituir eso. Es original y es insustituible, ¿eh? Esto es muy bonito porque a veces hay padres que se desesperan, ¿no? Y dicen, es que mis hijos ya no, es que mis hijos ya no. Pues el Papa recuerda y dice, bueno, es que aunque ya no vuelvan a tu iglesia o aunque ya no creas que rezan, tu misión es única e insustituible. Y por lo tanto no hay que desesperar y hay que siempre ser profeta. Cuando uno mira en el Antiguo Testamento los profetas, a los pobres profetas lo pasaban canutas, ¿no? Porque iban a sitios donde nadie creía en Dios, a veces triunfaban y otras fracasaban, ¿no? Y incluso a veces casi les mataban, ¿no? Entonces, eso es el profeta. Y en la familia, las familias son profeta, tienen que ser esto. Pues bueno, esta es la primera misión. La segunda, el segundo referencia a Cristo, profeta, sacerdote. Es la segunda referencia. La familia, ¿por qué tiene esta misión de ser sacerdote? Porque la familia es una comunidad en diálogo con Dios. El sacerdote es el que habla con Dios, ¿verdad? Tiene esta misión de elevar sacrificios a Dios. Pues bueno, la familia tiene esta misión. ¿Cómo ser sacerdote? Pues el Papa dice, por ejemplo, en la vocación matrimonial. Es una vocación a la santidad y por eso la familia ayuda a que el padre y la madre en ese sacramento del matrimonio que han hecho puedan ser santos, ¿verdad? Puedan ejercer su sacerdocio bautismal, ¿verdad? Luego también el Papa recuerda y dice, claro, en la familia hay una relación especial entre la Eucaristía y el matrimonio. Hay una relación única que se da entre la Eucaristía y el matrimonio, porque la Eucaristía es la alianza de amor de Cristo y la Iglesia. Y por eso el matrimonio es esa alianza, ¿verdad? No entre Cristo y la Iglesia, sino entre el hombre y la mujer. Y como decía San Pablo, es un gran misterio esto, el referido a Cristo y la Iglesia, que se refleja en el marido y la mujer, en ese amor que tienen. ¿De qué más modo la familia es sacerdote? Es decir, es esta comunidad en diálogo con Dios a través del perdón, ¿verdad? El sacerdote perdona los pecados y en la familia tiene que existir el perdón, en la vida cotidiana, pero tiene que existir el perdón, y de esa forma se puede vivir ese sacerdocio en la familia. Y por excelencia, ¿verdad? La familia es el lugar de la oración. Cristo decía, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pues la oración de la familia tiene una peculiaridad que es en comunidad, y por lo tanto es el lugar donde Cristo va a estar seguro, ¿verdad? Escuchando la oración de las personas de la familia. Bueno, y ahora os voy a leer una cosa, porque yo de vez en cuando os leo algún texto para que veáis que no me invento las cosas, que todo esto es un poco todo resumido, porque este documento son 84 páginas, entonces yo os voy resumiendo y os voy sacando alguna cosa. Y entonces os quiero leer una parte en la cual dice cómo enseñar a rezar en casa, el Papa. Dice, son unas preguntas que hace, Dice, madres, se entiende madres o padres,
¿Enseñáis a vuestros niños las oraciones del cristiano? ¿Preparáis de acuerdo con los sacerdotes a vuestros hijos para el sacramento de la primera edad, la confesión, la comunión, la confirmación? ¿Los acostumbráis, si están enfermos, a pensar en Cristo que sufre? ¿A invocar la ayuda de la Virgen y de los santos? ¿Rezáis el rosario en familia? Pues veis que el Papa con estas preguntas pues dice, oye, la familia tiene que ser un lugar de oración, ¿no? También dice, los padres tienen que ayudar a introducir a los hijos en la oración litúrgica. La oración litúrgica es eso, la que hacemos en el templo, ¿verdad? Y dice, ¿y de qué modo introducirles? Pues dice, por ejemplo, a través de la Eucaristía dominical, ¿verdad? Que los padres traen a sus hijos. Aquí en la parroquia es curioso, porque ocurre el fenómeno a veces contrario, que hay hijos ya mayores que van a misa ellos y sus padres no, y entonces hacen, ¿verdad? Les traen a sus padres a misa, les enseñan la importancia de la Eucaristía dominical. Pero dice también el Papa otra cosa, dice, qué bonito es vivir en casa los tiempos y festividades del año litúrgico, Es decir, que introducirles a la oración de la Iglesia no simplemente es trayéndoles al templo a que recen, sino también en casa, pues bueno, llega el tiempo del Adviento, vamos a hacer una corona de Adviento, vamos a rezar cada domingo juntos. Llega ahora la Cuaresma, oye, vamos a hacer algún sacrificio aquí todos juntos. Llega el mes de mayo, vamos a rezar el rosario todos los sábados en familia, ¿no? Pues es un modo de introducir a la oración litúrgica, ¿verdad? También dice el Papa, claro, en todo esto de ser sacerdotes, el testimonio de vida es fundamental, porque si no se vive, es imposible poder transmitirlo. Y os voy a leer otra cosa, también relacionada con esto, que es qué oraciones hay que enseñar en la familia. Dice el Papa, además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente, siguiendo también las indicaciones de los padres sinodales, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular. Entonces me gusta porque es verdad que son cosas muy sencillas para enseñar, ¿no? Bendecir la mesa, una oración por la mañana, otra por la noche, el leer y meditar la palabra de Dios, y me ha encantado esto de la devoción y consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Esto, en nuestra parroquia veis que es muy importante la advocación que tenemos. Bueno, pues sacerdote, profeta y rey. Es el tercer modo en que la familia es el reflejo, hace referencia a Cristo. Y entonces en este ser rey, ¿a qué se refiere? Pues a que la familia es una comunidad al servicio de la humanidad, y por lo tanto la vivencia de la caridad en la familia es necesaria. Por eso cuando hablamos del reino de Dios, se dice es un reino de paz, de justicia, de amor. Entonces el Papa lo que quiere decir es que la familia tiene que extender este reino de Dios, y por lo tanto la caridad en la familia hay que vivirla y hay que enseñarla, a que vaya más allá de la familia, que salga hacia afuera, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este último punto de la misión de la familia en la Iglesia. Ahora pasamos ya al último apartado de la exhortación apostólica. Me cortáis si queréis preguntar algo, ¿vale? Yo si no, sigo hablando. Entonces el último apartado es la pastoral familiar. Algunas pautas, algunos criterios para cómo vivir bien la pastoral familiar. Entonces, primero que dice, habla de la preparación al matrimonio, cómo hay que preparar a los novios, ¿verdad?, para ser buenos esposos. Entonces dice, hay 3 preparaciones que hay que cuidar. La primera es la preparación inmediata, es decir, se van a casar, pues cómo prepararles. Y en las parroquias hay los famosos cursillos prematrimoniales, que son pues eso, unos meses antes de que se casen, la vivencia inmediata del sacramento. Bueno, esta que yo creo que todo el mundo la vive bien, ¿no? Preparación inmediata. Pero dice, luego hay otra que es la preparación próxima, es decir, pues yo qué sé, cuando una ya tiene 20 años y vislumbra que lo suyo es casarse algún día, ¿no? Pues dice, ¿cómo a partir de entonces
hay una catequesis de preparación para el sacramento. Esta hoy día casi no existe, por ejemplo, ¿verdad? Porque, pues eso, uno se da cuenta que cuando haces pastoral, aquí en la parroquia lo vivimos, ¿no? Tenemos el grupo de jóvenes profesionales, el grupo de jóvenes universitarios, ¿no? Y oye, qué poquitos se involucran en su formación en esta etapa tan importante, ¿no? De universitaria, de trabajar, ¿no? ¿Y de qué tengo que formarme? Pues, por ejemplo, para el matrimonio que voy a vivir, ¿no? Yo muchas veces pregunto, ¿no?, a matrimonios que se van a casar y les digo, a ver, vais a tomar la decisión más importante de vuestra vida, ¿verdad? Sí. Esto es una vez en la vida, ¿no? No puedes cambiarla, sí. Y digo, pues una pregunta, para vivir este sacramento, ¿cuántos libros os habéis leído sobre el matrimonio? Respuesta, 0, ¿no? Pues esta es la preparación próxima, ¿no? Cuando ya tengo una capacidad, pues tengo que leer, tengo que formarme, tengo que escuchar charlas que me hablen sobre el matrimonio para prepararme para eso que yo voy a recibir, ¿no? El seminario, por ejemplo, cuando uno entra, dices, dentro de 7 años ya me ordeno, por lo tanto tengo muchos años de formarme, ¿no? Esa sería la preparación próxima. En el matrimonio, en cambio, hoy día no existe, porque no parece que haya esa necesidad, que sí que existe, pero que la gente no la percibe. Y luego el Papa habla de otra preparación, que es la preparación remota, es decir, ya desde la infancia, ¿no? Cómo ir preparando a los hijos para vivir este sacramento, ¿vale? Bueno, dice el Papa, es deseable que las conferencias episcopales publiquen un directorio de pastoral familiar. Es decir, que como cada país es distinto y tiene sus peculiaridades y sus culturas, pues dice, qué bueno sería que en cada conferencia episcopal, es decir, en cada país, los obispos de ese país den algunas pautas para vivir la pastoral familiar. Esto fue escrito en el año 1980, fijaos, en la diócesis de Madrid, en España, Conferencia Episcopal Española, hasta hace 3 años no se publicó un itinerario para novios. Fijaos qué fuerte, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que estamos muy verdes y que realmente en pastoral familiar hay que hacer muchísimo más de lo que hoy día existe, ¿vale? Porque claro, dices, la conferencia episcopal, esto que dice el Papa, pues bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Prepararlo, hacer materiales y luego difundirlo, porque hay mucha gente que no se entera de esto que la conferencia episcopal hace. Bueno, también ¿qué dice? El Papa habla de los bautizados no creyentes que se casan, es decir, los cristianos, ¿vale?, que han sido bautizados, que no viven su fe, no practican la fe y que quieren casarse por la Iglesia, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el Papa? Dice, esto no es malo, aunque haya motivos sociales de por medio, ¿no? Pues eso, típico sobrino vuestro que de repente me caso y dice, si no pisa una iglesia nunca, desde que hizo la comunión ha abandonado todo, ¿qué sentido tiene que se case? Lo hace porque es más bonito, ¿no?, en la iglesia que en el juzgado. Pues el Papa dice, eso no es malo. Dice, ¿por qué? Porque detrás de eso hay una obediencia a Dios de la cual no son conscientes. Es decir, que los mismos novios, sin practicar, sin vivir su fe, entienden que el único modo de casarse es en la iglesia, es decir, a ojos de Dios. Y por eso el Papa dice, por favor, no se les prohíba que hagan esto, porque tienen también su derecho y es un bien para ellos porque están obedeciendo a Dios aunque no se enteren. Claro, esto es curioso porque esto también los obispos lo ven que cada vez ocurre más, por ejemplo en España, que es el lugar que conocemos, ¿no? Y entonces hay algunas diócesis que dicen, bueno, vamos a pedir el sacramento de la confirmación para que se puedan casar. Pues bueno, es un modo que los obispos que tienen para decir, a ver si estos que se casan sin creer en nada, aprovechamos y ya que se casan, les damos algo de doctrina, les formamos, ¿no?, les recuperamos, a ver si podemos, ¿no? Entonces, bueno, ese intento pues está bien hecho, ¿no? Pero es con ese fin, ¿no?, de decir, vamos a aprovechar ya que están aquí. Bueno, ¿qué más habla el Papa? Os voy a leer un texto, ¿no? Habla de las estructuras de la pastoral familiar. Entonces habla el Papa de algunas iniciativas que él ha promovido, ¿no?, en el año 1980, que me parecen interesantes y por eso os las voy a leer. Dice, entre otras iniciativas, me es grato subrayar la reciente creación en Roma, en la Pontificia Universidad Lateranense, de un instituto superior
dedicado al estudio de los problemas de la familia. También en algunas diócesis se han fundado institutos de este tipo. Los obispos procuren que el mayor número posible de sacerdotes, antes de asumir responsabilidades parroquiales, frecuenten cursos especializados. En otros lugares se tienen periódicamente cursos de formación en institutos superiores de estudios teológicos y pastorales. Estas iniciativas sean alentadas, sostenidas, multiplicadas y estén abiertas naturalmente también a los seglares, que con su labor profesional, médica, legal, psicológica, social y educativa, prestan su labor en ayuda a la familia. Entonces, como veis, el Papa tenía un gran interés por la familia y por eso, ¿verdad?, creó este Instituto Superior en Roma para la familia. Y a raíz de ahí han ido surgiendo, han ido creándose en distintas diócesis, pues esos institutos. Aquí estaba en España el famoso máster en familias, ¿no? Que era un máster, pues eso, para ayudar a laicos, sobre todo, a entender teológicamente el significado de la familia. Entonces el Papa, pues bueno, quiere que haya más de esto, ¿no?, que se aprenda mucho más. Por eso muchos de los que salen nuevos, referidos a familia, se bautizan con el nombre de Instituto Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque era uno de los grandes deseos de San Juan Pablo II, el cuidar la familia. Bueno, el Papa entonces creó este instituto y también creó otra cosa, creó el Pontificio Consejo para la Familia, que es de esto de la curia romana, que yo me hago un lío siempre. Pues hay una cosa que es el Pontificio Consejo para la Familia. Bueno, y el Papa, en esto de hablar, ¿no?, de formas de educar a la gente, de educar en estos valores familiares, dice: tenemos un gran instrumento que puede ser beneficioso y puede ser peligroso, que es el de los medios de comunicación, que fijaos en el año 80, ¿no?, cómo eran los medios de comunicación. Pues él dice, son beneficiosos porque pueden ayudar a formar mucho a la gente, pero dice, que esto es lo que es actual hoy, dice, pueden ser peligrosos, porque pueden ser un cauce para las ideologías, por ejemplo, para transmitir visiones deformadas de la familia. Claro, esto hoy día, si tenemos un poquito de criterio y nos fijamos bien, ocurre, ¿verdad? Películas, series de televisión que salen ahora, el concepto de familia está ideologizado. Y entonces, igual que antiguamente en las series, pues había el abuelo, ¿no?, el joven de mediana edad, el joven universitario y el niño, ¿no?, un poco como abarcando todo tipo de edades. Ahora en las series y en tal, no solo hay de tipos de edades, sino también de tipos de relaciones. Entonces te encuentras eso, parejas homosexuales, gente que no está casada, gente que tiene hijos de cualquier manera, ¿no? Y entonces se presentan a la sociedad como el modelo estándar. Entonces el Papa dice, bueno, esto puede ser peligroso, porque esto puede ser cauce para meter ideologías en la sociedad, para transmitir una visión deformada de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Papa? Dice, padres, proteged a vuestros niños de esto, y a la vez ponerles medios de comunicación que le hagan bien a vuestros hijos. Bueno, esto es importante porque hoy día los padres están muy despistados y ponen a sus hijos cualquier cosa sin filtrar nada de nada, y eso pues poco a poco, gota a gota, pues va sembrando, ¿verdad? Bueno, pastoral familiar en los casos difíciles. Vamos a ver casos ya difíciles donde el Papa pues quiere hablar. Así que vamos a ir a ver familias que están divididas ideológicamente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ideológicamente puede ser que políticamente son contrarias uno con otro, que en temas culturales difieren, que son de distinta raza y cultura y opinión, ¿vale? Ideológicamente diferentes. ¿Qué dice el Papa? Dice, aunque la parte fiel al catolicismo no puede ceder, no obstante, hay que mantener siempre vivo el diálogo con la otra parte. Deben multiplicarse las manifestaciones de amor y respeto, con la viva esperanza de mantener firme la unidad. Es decir, que el Papa dice, hay matrimonios que sufren mucho por eso, por lo diferentes que son. Pues el Papa dice, en lo que se refiere a la fe, que el católico no ceda, pero a la vez que cuide mucho el respeto, las manifestaciones de amor, ¿no? Es decir, que el no ceder no sea una causa de división, sino que el no ceder sea una causa de respeto a mi vida,
pero a la vez que me lleve a cuidar mi matrimonio, porque sé que en este punto va a sufrir mucho el matrimonio. Bueno, pues de este primer punto habla. Casos difíciles. Habla de los matrimonios mixtos. Matrimonio mixto es un católico con un no católico, pero que está bautizado, ¿vale? Que es cristiano. Dice, ¿qué ocurre en los matrimonios mixtos? Pues hay que respetar 3 cosas, hay que cuidar especialmente. Una, que la pareja no católica comprenda la doctrina sobre el matrimonio. Es decir, que sepa lo que significa casarse por la Iglesia, que es muy fácil, ¿no? Indisolubilidad, unidad, ¿vale? Segundo, el libre ejercicio de la fe. Es decir, que yo soy católico, te casas conmigo como católico, tienes que dejarme que yo pueda vivir mi fe. Y por lo tanto que pueda ir cada domingo a misa, que pueda rezar en casa, ¿no? Y el tercer punto es que se permita en ese matrimonio, cuando nazcan hijos, bautizarles y educarles en la fe, ¿vale? Son cosas muy obvias, pero que bueno, que el Papa recuerda a los matrimonios mixtos. Siguiente caso difícil, matrimonios a prueba, que esto hoy día existen, matrimonios a prueba, vamos a probar, a ver qué tal va la cosa. Pues el Papa dice una cosa muy sensata, ¿no? Dice, no se puede hablar de experimento cuando estamos hablando de personas humanas. O sea, que no se puede decir, vamos a experimentar a ver si funciona lo nuestro. Esto no es el modo de hablar propio de personas humanas y menos de amor humano, ¿no? Así, de golpe, se quita estos matrimonios a prueba. Siguiente caso, difícil, uniones de hecho. Es decir, pues eso, gente que no quiere casarse ni por la Iglesia ni civilmente, y hacen esas uniones de hecho. ¿Qué dice el Papa? Dice, hay diversos motivos por los que esto se da. Dice, algunos los hacen por motivos económicos, ¿no? Pues que si nos casamos perdemos la pensión o perdemos esta ayuda económica o lo que sea, ¿no? Algunos por motivos culturales, ¿no? Es decir, que no se entere fulanito. Entonces, como no se pueden enterar, no lo podemos hacer ni civilmente ni por la Iglesia. Dice, otros por desprecio a la institución familiar. Es decir, no creen en el matrimonio y por lo tanto no quieren casarse. Otros por miedo al vínculo. Es decir, oye, que es que esto es un paso muy grande, vamos a probar, entre comillas, ¿no? Entonces acaba siendo una unión estable, pero sin papel, porque hay miedo al papel. Y dice, y en algunos países, por ejemplo, que a nosotros se nos escapa esta mentalidad, dice, en algunos países se contrae matrimonio después del primer hijo, Es decir, que hasta que no hay un primer hijo y se ve que el matrimonio puede ser fecundo, pues no nos lanzamos a casarnos, ¿vale? Entonces, bueno, el Papa no hace ningún juicio sobre estas uniones de hecho, porque ya lo ha hecho con lo de matrimonios a prueba, es decir, que no se puede probar. Si estamos hablando de seres humanos, no se puede experimentar, o es verdadero o no es verdadero. Siguiente caso difícil, católicos casados civilmente, ¿verdad? Que estos a lo mejor tenéis alguno conocido y muy de cerca. Gente católica bautizada que se casan por lo civil. Entonces el Papa, ¿qué dice respecto a estos matrimonios? Dice, bueno, estos son mejores que los anteriores, porque aquí hay un cierto compromiso, hay un primer paso, que es el casarme civilmente. Falta el segundo, ¿verdad? El casarme por la Iglesia, pero aquí hay un cierto compromiso. ¿Os acordáis que veíamos el otro día, ¿no? Cómo para alguien que no cree en Dios, ni está bautizado ni nada, el matrimonio civil para ellos es el verdadero matrimonio, porque el matrimonio es algo natural y por lo tanto es algo que todo ser humano comprende perfectamente. Entonces, claro, alguien que está bautizado, pero que no cree en Dios, que ha dejado de practicar, ¿no? O sea, que en el fondo es como si fuese un no bautizado, claro, unirse civilmente es un gran paso, es una gran unión. Y es el único modo que conciben, porque dicen, delante de Dios es que para mí Dios es como nada, ¿no? Entonces por eso el Papa que no discrimina ni ataca directamente a los casados civilmente, sino dice, bueno, esto es un cierto compromiso, es un primer paso, pero no lo bendice, pero dice, esto es un primer paso, ¿vale? Era el año 1980, ¿vale? Hoy día seguramente diría algo más duro a los católicos bautizados, ¿no?
Bueno, y ya nos quedan solo 2 casos más. Esto ya es el fin de esta, o sea que hoy vamos a acabar más pronto. Los divorciados no casados, es decir, gente que se separa, se divorcia, habiéndose casado por la Iglesia, es esto, ¿vale? Se separa o se divorcia, pero no se vuelve a casar, y gente que se separa o divorcia y se vuelve a casar, ¿vale? Son los 2 casos que nos quedan. Así que vamos a leer, a ver qué dice el Papa, ¿no? Porque me parece que son 2 temas muy cercanos, ¿verdad? A todos nosotros, porque todo el mundo conoce siempre a gente que vive esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, primer caso, gente que se ha casado por la Iglesia, se ha separado, pero dice, ya está, era mi hombre, era mi mujer, yo no me vuelvo a casar. ¿Qué dice el Papa? Dice, motivos diversos, como incomprensiones recíprocas, incapacidad de abrirse a las relaciones interpersonales, etc., pueden conducir dolorosamente el matrimonio válido a una ruptura con frecuencia irreparable. Obviamente, la separación debe considerarse como un remedio extremo, después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. La soledad y otras dificultades son a veces patrimonio del cónyuge separado, especialmente si es inocente. En este caso, la comunidad eclesial debe particularmente sostenerlo, procurarle estima, solidaridad, comprensión y ayuda concreta, de manera que le sea posible conservar la fidelidad, incluso en la difícil situación en la que se encuentra. Ayudarle a cultivar la exigencia del perdón, propio del amor cristiano, y la disponibilidad a reanudar eventualmente la vida conyugal anterior. Entonces veis lo que dice el Papa, ¿no? El Papa dice a los que sufren esto, que se han separado y no vuelto a casar, dice la comunidad cristiana tiene que acogerles y ayudarles, porque viven una soledad en la que hay que ayudarles a vivir, ¿no? O sea, que veis que estas personas, el Papa ni las juzga ni nada. Esto la gente no lo sabe, y muchos que están en esta situación creen que están mal con la Iglesia, ¿no? Y no se confiesan, por ejemplo, y no comulgan porque creen que están mal porque se han separado. Pues no es así. En la Iglesia hay que acogerles y pueden recibir los sacramentos porque son fieles a su alianza que hicieron delante de Dios. Y por lo tanto hay una fidelidad que es muy loable y que hay que ayudarles, ¿vale? Dice, y último caso, divorciados o separados, casados de nuevo. Es decir, gente que se ha casado por la Iglesia, se ha separado y se han casado ya por lo civil, porque por la Iglesia no pueden volver a casarse, ¿vale? ¿Qué dice el Papa en este caso? ¿Vale? Aquí ya son 3 párrafos, un poquito más, que os voy a leer. Dice, la Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden